Continuamos con los vídeos del tema 3 de tecnología y en este vamos a explicar distintos aparatos o elementos que se usan que utilizamos para servirnos de la energía eléctrica. En primer lugar vamos a ver cómo son los motores eléctricos. Bueno, aquí tenemos una imagen de un motor con las distintas partes que, en uno de los cuestionarios tenéis que colocar en su sitio, saber qué partes tiene. Un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en una energía mecánica de una velocidad de rotación, ¿no? Energía cinética, de rotación. Transforma la electricidad en energía mecánica. Pero también es verdad que, tal como viene aquí, hay algunos motores eléctricos que se fabrican que son reversibles. O sea, ¿qué quiere decir que son reversibles? Que si nosotros le metemos electricidad por la zona esta de caja de bornas, que es donde estarían los terminales eléctricos, ¿no? Y nosotros lo conectamos a la corriente eléctrica, el motor se pone a girar y funcionaría como una máquina, ¿no? Transforma la energía eléctrica en movimiento. Pero tendríamos los que son reversibles si nosotros aquí le colocamos unas aspas, como lo que podría ser las aspas de un molino de viento, de estos que hay para producir electricidad, y estas aspas giran, pues en los bornes obtendríamos electricidad. Eso es lo que significa que son máquinas que pueden ser reversibles. Hay algunos modelos que sí y otros que no. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, que lo sepamos, ¿no? Que hay máquinas que pueden servir como motores y también pueden servir como generadores, ¿no? Si nosotros le metemos corriente eléctrica y se pone a girar, sería un motor, pero si nosotros lo giramos y obtenemos electricidad, sería un generador. Los motores pueden funcionar ahí son diferentes, hay que fabricarlos de manera distinta, pero se pueden fabricar que funcionan con corriente continua y con corriente alterna. ¿Qué partes fundamentales tienen en los motores? Pues como hemos visto, la caja de bornas, que es donde se conectarían los cables, tanto para que funcione como motor como para generador. Luego tendría una parte fija que no se mueve, donde habría un devanado, unos cables ahí, unas bobinas enrolladas. Y también habría una parte móvil que puede ser que tenga devanado o que sea solamente un imán. ¿De acuerdo? Que sería el rotor, la parte que gira. Luego hay unos rodamientos, que son unos dispositivos que hemos visto en el tema 2 de tecnología, para que no haya mucho rozamiento y que el eje pueda girar con facilidad. Y como en principio la transformación de electricidad en fuerza o en rotación no es perfecta, pues aquí los cables, pues claro, se calientan un poco, y para evitar que esto se caliente en exceso, en el mismo eje, que es donde aprovechamos la fuerza del motor, se conecta como una especie de aspas de un ventilador, que lo que hacen es hacer que circule el aire por el interior del motor para refrigerarlo. ¿De acuerdo? Bueno, y esas serían básicamente las partes de un motor. Se usan en infinidad de máquinas, pues ascensores, lavadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Robótica, etcétera. Bueno, ¿qué otros elementos usamos en las instalaciones en las instalaciones eléctricas o en los aparatos que funcionan con electricidad? Un elemento fundamental son las resistencias. Las resistencias son unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica y se usan sobre todo para transformar la energía eléctrica en calor. Entonces aquí tenemos una serie en esta imagen, resistencias que he llamado industriales, pues son las que, por ejemplo, pues se usan en los hornos para calentar, hacer asados, otras que, para calentar agua en los calentadores eléctricos, etcétera. Cuando la corriente eléctrica atraviesa este cable, digamos, es un cable de un material especial que tiene una resistencia elevada, se opone bastante al paso de la corriente, no es como un cable normal de cobre, y digamos, eso lo que implica es que esto se caliente, ¿no? Y se pone al rojo, o no, depende de la resistencia, pero que se transforma en calor. Y luego hay otro tipo de resistencias más pequeñitas, que son las que se usan en los circuitos electrónicos. Esta resistencia, la misión ya no es producir calor, sino es regular la cantidad de intensidad de corriente que va por un circuito, y pues tienen infinidad de aplicaciones para que los circuitos electrónicos funcionen. Son las que llevan pues las placas electrónicas, pues que llevan los ordenadores o que llevan las televisiones, etcétera, etcétera. Otro elemento importante o frecuente en las instalaciones eléctricas son los tubos fluorescentes. Normalmente, pues, los tenemos en la cocina, ¿no? Un tubo fluorescente, pues es un aparato que transforma la energía eléctrica que entra por los cables, las transforman en luz, ¿no? Pero no funciona igual que una bombilla. Una bombilla, pues simplemente es que la corriente que entra sería como una resistencia. En una bombilla, digamos, entra la corriente y esto se pone al rojo vivo, y esa es la luz que da la bombilla de incandescencia.
Un tubo fluorescente funciona de una manera un poco diferente, voy a intentar explicarlo rápidamente. En un tubo fluorescente, digamos, es un tubo que está hueco y no hay conexión entre esta parte de un extremo del tubo y la otra parte, sino que en los dos lados hay una pequeña resistencia, y el hueco, el tubo está, digamos, no relleno de un gas, que bueno, que cuando, digamos, esta parte de la resistencia de los lados se calienta, el gas se ioniza y al ionizarse emite luz. Podéis ver este vídeo que pone aquí, que es muy técnico, explica muy bien cuál es el procedimiento, ¿no? Porque en principio la luz que produce un tubo fluorescente es una luz que es perjudicial para la vista, para la salud, luz ultravioleta, pero bueno, hay un recubrimiento en la parte exterior del tubo, o la parte interior del tubo, pero pegado a las paredes del tubo, que transforma la luz ultravioleta en luz visible, ¿vale? Y bueno, pues para que este tubo se encienda tenemos que ionizar el gas, tiene que calentarse y entonces se ioniza. Para que eso ocurra tenemos dos elementos en la instalación de un tubo fluorescente. Por un lado, una parte que se llama una reactancia, que es una bobina, un cable enrollado, un cable largo enrollado, una bobina eléctrica, y por otro lado es el cebador, que es un pequeño dispositivo que es como un interruptor que se conecta y desconecta automáticamente, ¿vale? La conexión es de esta manera: la corriente de la fase pasa por la bobina, por la reactancia que se llama, luego atraviesa la resistencia de este extremo del tubo, continúa por el cebador, y el cebador, a lo mejor hay un momento que habéis visto cuando se enciende un fluorescente que da como varios chispazos, se conecta y desconecta varias veces y dejaría que pase la corriente a través de la otra resistencia del otro extremo. Bueno, en una de esas veces que se conecta y se desconecta, la bobina, cada vez que cortamos la corriente, digamos, aumenta el voltaje hasta unos valores muy elevados, a lo mejor alrededor de los 1000 voltios, y permite que el gas se ionice y pase la corriente ya no a través del cebador, sino directamente por el propio gas que hay dentro del tubo. Ya digo que, bueno, básicamente que sepamos que para que un tubo fluorescente se ilumine necesitamos una bobina y un cebador. Esta sería la conexión que hay para que esto funcione, y la corriente en un principio pasa por el cebador, pero una vez que el tubo ya se enciende, que el gas se ioniza, la electricidad pasa por el propio gas, ¿no?, conducida por el gas que hay en el interior del tubo. Eso tiene la ventaja de que el consumo no es muy elevado, no es tan elevado como en una bombilla de incandescencia, una bombilla de filamento de las que se usaban anteriormente. Ahora ya los tubos fluorescentes también están dejando de usarse porque el gas que contienen pues es contaminante, hay que desecharlos, como sabéis, en un contenedor especial, sin romperlos, no se deben de romper, por eso, y se está cambiando la tecnología a la tecnología LED, luces de diodos LED, ¿no?, que son más eficientes, consumen menos todavía que los tubos fluorescentes y dan una luz más blanca, y también tienen la ventaja de economía, ¿no? La fabricación en serie permite que sean más baratos que este sistema, que necesita una reactancia, que necesita un cebador, etcétera, etcétera. Una cosa que también podéis saber es que cuando un tubo fluorescente deja de funcionar, lo que debemos de hacer es cambiar todo, el cebador y el tubo de fluorescente. No debemos solucionarlo solamente cambiando el cebador, ¿de acuerdo? Bueno, o primero cambiamos el cebador si vemos que funciona bien, pero si no, cuando se cambia el tubo, es obligatorio, casi obligatorio, muy recomendable cambiar también el cebador para que sea más duradera la reparación. Bueno, ya está todo. Espero que os sirva de utilidad este vídeo también.